Muy buenos días. Continuamos con los trabajos de esta cuarta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su presencia a través de plataforma electoral, el canal de televisión por internet de este Tribunal Constitucional Electoral. Sigue usted en vivo esta presentación del libro de la autora Guadalupe Loaesa, Atrevidas mujeres que han osado. Nos acompañan en esta mañana la magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Doy lectura a una breve semblanza de la magistrada. La magistrada Gabriela Villafuerte Coello es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica en la propia institución, cursó la especialidad en Derecho Constitucional. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República la designó como magistrada de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral. Bienvenida, magistrada, muchas gracias por su presencia. Ahora presento a nuestra invitada especial, es nada más y nada menos que Guadalupe Loaesa. Bienvenida. De nuestra invitada especial en esta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, les puedo decir que incursionó como periodista en 1982, en 1985 se lanzó como escritora con el libro Las Niñas Bien, con más de 3,000 ejemplares vendidos. A partir de este hecho ha sido una de las escritoras más prolíficas de México, con un ritmo promedio de una obra por año, sumando hasta hoy una lista de más de 42 títulos entre recopilación de textos, ensayo narrativo, biografía, novela y cuento. Sus más recientes publicaciones son Atrevidas mujeres que han osado y La Mariscala. En 2003 recibió la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero conferida por el gobierno de la República Francesa. En 2011 empezó la transmisión del programa en TV mexiquense Domicilio Conocido junto con José Manuel Aspirós. En 2015 fue elegida como la Mujer del Año por la Universidad Autónoma de Nuevo León y colabora en el Canal 22 con la serie Cápsulas titulada En la mirada de. En 2015 fue galardonada con la medalla Rosario Castellanos. Un verdadero placer que nos acompañe Guadalupe Loaesa. Cedo respetuosamente el uso de la voz a la magistrada Villafuerte. Lucy, muchísimas gracias. Muy buenos días todavía. Realmente esto es un placer inusitado. Así es que podamos estar en el tribunal, en donde generalmente tratamos temas electorales y todos los temas que tenemos que siempre llenan los espacios del tribunal, pero hoy a lo mejor llevaremos los temas seguramente también por ahí, porque va a ser inevitable con Guadalupe por acá, pero podemos darle un giro, una frescura, poder hablar de algunas otras cosas, de algunas otras mujeres, temas de mujeres al fin. Temas de mujeres que han osado, como nos dice Guadalupe Loaesa. Yo creo que todos la queremos escuchar, todos la queremos vibrar. Solo voy a decir algunos detalles, sería muy atrevido de mi parte poder poner en unas palabras todo lo que ella nos transmite en este libro a través de pasajes increíbles. Creo nada más, mujeres que han osado, yo diría, doña Guadalupe, usted también. Sí. Usted ha osado, y bastante. Y aunque no haya un capítulo explícito de ella en este libro, en varias partes vemos a una mujer atrevida y a una mujer que ha osado. Con una pluma ágil, suspicaz y ligera, Guadalupe Loaesa hace un homenaje a una mujer cercana. Sin duda, nos envuelve e invita a conocerla y hacerla tan entrañable como son la una para la otra. Este homenaje a su Helenita, a su Helenísima, revela a la madre, la hija, la abuela, la escritora, a la luchadora social, a la mujer como guía. La convivencia por varias décadas, quien ha sido su mentora, maestra y, si se permite, efectivamente su guía. Guadalupe Loaesa ves a Helena como una mujer que inspira pasiones, aguerrida, fuerte, valiente, audaz, como toda una mujer que ha osado. Desde su infancia
hasta su quehacer periodístico y el reconocimiento del mismo con el galardón del Premio Cervantes. La describes como una amiga con quien se han compartido momentos entrañables y cercanos. Tu definición de Elena como reaccionaria romántica es conocerla genuinamente. Muestras admiración constante y eso habla de tu enorme corazón y sencillez de espíritu. La gratitud que revelas en cada pasaje es ejemplar para todos, de verdad. Hay una gratitud en las expresiones de las líneas de Guadalupe hacia Elena Poniatowska que vale la pena leerla, de verdad. Tú, Elena, seguramente debe estar muy orgullosa de todo lo que escribes de ella. Está ahí muy orgullosa y seguro que está escuchando, seguro te está escuchando en todo momento, siempre. Después hay una parte del libro increíble también, de verdad, creo que cuando lo tomamos es inevitable pegarse a las líneas y agotarlo de principio a fin. Nos conduces a un acercamiento sensible y profundo con 26 mujeres tan distintas y tan iguales. La cercanía y ligereza de las narraciones son un verdadero deleite. Como lectora se disfruta y agradece muchísimo. La pericia en el relato de este viaje por 26 universos mágicos provoca la apropiación de las anécdotas y la admiración inmediata por estas mujeres. Mueves fibras, remueves sentimientos, nos arranca sonrisas, carcajadas, desencantos, asombro, tristeza, mucha tristeza también, enojo, en algunas lágrimas ruedan por ahí también y hay indignación también. Por esta gama de sensaciones incitas a querer saber más de estas incansables y maravillosas mujeres a las que reivindicas. Quizá algunas no tengan el reconocimiento suficiente o porque las desconocemos. En cualquier plano que ellas estén aquí o allá, estoy segura que agradecen esa fidelidad y sensibilidad con que las describes. Este libro traté de relatar en una forma muy humilde, si se me permite, dos partes del libro, en donde hace un recuento de algunas experiencias con Elena Poniatowska y después a 26 mujeres. Y eso me lleva, Guadalupe, a preguntarte cómo fue, cómo es este libro, por qué esta selección. Cuéntanos, por favor, cuéntanos. Muy bien, Gabriela. Le voy a dar inmediatamente, yo ya nada más voy a siempre solo darle el uso de la voz a ella. Disfrútenla. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias de verdad al Tribunal Electoral por esta muy oportuna y amable invitación. Me siento muy honrada de estar aquí frente a ustedes, frente a ciudadanos y ciudadanas que están preocupadas por el país. Así es que para mí es de verdad muy gratificante tener espero más adelante, si habrá preguntas, este diálogo con ustedes. Seguramente voy a aprender mucho. Bueno, Gabriela, me gusta mucho de verdad cómo percibiste el libro, porque hay una intención en el libro, es hablar de las mujeres. Yo sí algo creo en mi país, si por algo me debo de sentir optimista a pesar de nuestros problemas y momentos muy difíciles, es porque sé que ahí están las mujeres. Desde que empecé a escribir en 82, incluso sobre las niñas bien, que creo que muy amablemente la presentadora dijo que se habían editado como 3,000 ejemplares, no, se han editado 200,000 ejemplares de las niñas bien. Bueno, a partir de ese hallazgo, me puso la vida, pues, ese azar, hablando de estas niñas, que también son mujeres, por supuesto, porque las he seguido a lo largo de 30 y tantos años,
me dije, son las mujeres, el talento de las mujeres, la capacidad de adaptación de las mujeres mexicanas, esta obsesión por autosuperarse, su generosidad, son las mujeres mexicanas las que me van a guiar. Y bueno, tuve la suerte, yo sí creo en la suerte, yo sí creo. También creo que nos hacemos de la buena y mala suerte, la traemos, la buena y bueno, procuramos rechazar la mala. Tuve la suerte de tener una maestra espléndida, que como fue Elena Poniatowska, en un momento de mi vida muy especial. Bueno, estamos hablando del 79, yo estuve en el taller de Elena en San Ángel, estaba llena de muchas ideas en la cabeza, preguntas, dudas, y bueno, Elena vino a mi vida, pero cayó como anillo al dedo, y a partir de ese momento mi vida dio un vuelco en el taller de Elena. Empecé a leer, tener lecturas que me pusieron ante otra perspectiva en la vida, y bueno, Elena siempre fue muy generosa, muy amiga. Bueno, cuento aquí en una ocasión que viví intensamente el desamor, como Elena, en lugar de ir a su clase un jueves, para ella los jueves eran sagrados, vino a apapacharme. Yo decía, es que me van a odiar las demás compañeras, ya vete, ya vete. Y sin embargo, ahí estaba Elena, ¿no? Entonces, para mí Elena sí, yo la llamo mujer brújula, ¿no? Esta mujer guía, y a partir de esta, pues, ¿qué diría yo?, adicción que le tuve a Elena enseguida, descubrí otras mujeres que de alguna manera tienen que ver con Elena, que o fueron sus alumnas o ella las entrevistó. Estamos hablando de estas 26 mini biografías. Entonces quise hacer un pequeño universo de estas mujeres brújula, de estas mujeres que tomaron su destino entre sus manos y que desde entonces no han dejado de guiarnos. Me refiero a, por ejemplo, a la trayectoria literaria de Rosario Castellanos, de Elena Garro, la propia Frida Kahlo, por supuesto, mujeres mexicanas que nos han hecho camino para que otras mujeres podamos caminar por ese camino, ¿no? Así es que este libro se dio, me habló la editorial Jus. Yo siempre pensé que la editorial Jus era la editorial que publicaba temas sobre religión. De hecho, había pertenecido esta editorial al hijo de don Manuel Gómez Morín, y muy de derecha, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me piden a mí que yo escriba para la editorial Chus? Entonces, no, queremos un libro, porque acabamos de abrir unas oficinas en Buenos Aires, en fin, me hablaron desde Buenos Aires, era mucha su insistencia, y un libro que trate de las mujeres. Bueno, pues vamos a ver qué tengo ahí, y afortunadamente yo tenía pues muchas cosas sobre Elena, he escrito mucho sobre ella, y sobre las otras mujeres. Acababa de hacer yo una selección interesante sobre estas mujeres. Entonces dije, bueno, hagamos un libro sobre estas atrevidas, ¿no? que osan, que no se quedan, que no se cruzan de brazos y que se atreven. Y así fue como surgió el libro. Fue también el azar. Yo te repito, Gabriela, creo en la providencia, llámenlo como quieren, el destino, pero así fue. Y se quedaron algunas fuera. Muchas se quedaron fuera. Muchas se quedaron fuera. De hecho, hay una idea de sacar un segundo tomo, porque bueno, desde luego no puedo dejar de hablar de Carmen Aristegui, de Lidia Cacho, de mujeres muy actuales, de mujeres que nos dan un ejemplo de valentía, de congruencia, de compromiso. Entonces, muchas se quedaron en el tintero, por supuesto. Y entonces podemos esperar todavía. Sí, bueno. Claro que sí. Yo me encantaría hacer hasta 3 tomos, ¿por qué no? Porque hay en México, de veras, hay toda una historia de mujeres literarias, de periodistas, de poetas, de pintoras, de escultoras, en fin, de magistradas. Hay en los relatos, Guadalupe, a veces hasta
mucha tristeza. Sí, Fueron duras las vivencias de todas estas mujeres a partir de ello. O sea, mujeres como todas, Benita Galeana, sí, como Jan Polsky, la gran fotógrafa. Son mujeres que se tuvieron que abrir camino con muchas dificultades. Sí. Ahora, afortunadamente, las mujeres se nos escucha. Ya la voz de las mujeres está muy presente sí, en muchos ámbitos. Nos ha costado trabajo, pero estas mujeres, Rosario Castellanos, bueno, el tiraje de sus libros era de 3,000 ejemplares sí, y casi tenía que rogarles a la editorial que las publicara porque no había interés, ¿no? La mujer pues no existía como una mujer, su voz no se escuchaba. Entonces, yo creo que describo estas vidas difíciles. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Alguien como Eugenia León, su padre, se oponía a que estudiara bachillerato, ¿no? que saliera de la casa, en fin, mujeres que han tenido que luchar. Y ahora yo siento que esta nueva generación, yo lo veo no nada más con mi hija, con mis nietas. Bueno, mis nietas verdaderamente me apabullan, ¿no? Todo esta gana de estudiar, de aprender, de ser ellas, han cambiado muchísimo las cosas para las mujeres. Eso yo creo que vemos también en todos estos relatos, las mujeres que han tenido que luchar, pero desgraciadamente primero en casa. En casa. Es que empieza, yo creo que a lo mejor… eso es lo que pudiéramos arrancar por ahí, porque se nota que esta lucha siempre es en contra. Sí, cierto. Porque por eso es la osadía. Sí, claro. En lugar de partir de cero, tiene que ser siempre en contra de algo, en contra de paradigmas, en contra de estructuras. Pero ahí vamos, a la casa. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Yo me acuerdo, mi mamá tuvo 9 hijos, imagínense, 8 mujeres y un hombre. Bueno, pero ese varón era esperado como el Mesías en mi casa. Bueno, nació un 10 de mayo, además. Entonces, imagínense, llegó no con una torta bajo el brazo, llegó con un pastel, pues. Y para mi mamá, su hijo, que llevaba el nombre de mi papá, porque además lleva el nombre de su papá. Bueno, para mí fue observar a esa madre que obviamente pues nace en 1912, mi madre pues también educada totalmente con otra manera de pensar. Mi abuela, yo diría que tuvo una vida pues muy marginal, ¿no? Con mi abuelo, que era un hombre muy autoritario. Y bueno, pero yo me acuerdo de expresiones de mi madre que decía, qué barbaridad, nada más hay 2 blanquillos. No, son para tu hermano. No, cálmense, son para su hermano porque ustedes se van a casar. Y él necesita que se desarrolle su inteligencia. Ay, yo decía, bueno, pero qué horror. Y nos veíamos todas así, bueno, pues sí, está bien. Pues, y el hermano así comiendo sus huevos revueltos deliciosos y nosotros nuestro cornflakes, ¿verdad? Entonces, eran expresiones que nos van formando y nos van creando una serie de atavismos que no nos damos cuenta que después de alguna manera los reproducimos con nuestras hijas, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá y mi hermano nada más hablaban entre ellos, nosotros no existíamos en la mesa y hablaban de temas sobre política, sobre literatura. Mi papá se dirigía a él cuando hablaba de los libros que lo habían apasionado a lo largo de su vida, Don Quijote de la Mancha. Yo decía, pero ¿por qué nunca se dirige a mí? Aquí estoy. Hola, hello. Pero no, era el varón, era el hombre de la casa. Y ya bueno, ya al final, mi mamá, cuando muere mi papá, deja una biblioteca espléndida, como de 20,000 libros. Entonces, bueno, gran dilema, ¿quién se iba a quedar con él? La biblioteca, nos reunimos todos alrededor de la mesa. Mi mamá fue muy clara en decirnos, quien la merece es su hermano. Él tiene el nombre de su padre, no hay de otra. Entonces yo me atreví, ahora sí, osé levantar mi dedito y yo, ay mamá, yo quisiera unos libros. ¿Tú? ¿Pero para qué los quieres? Ni los vas a leer. Digo, ¿por qué no los voy a leer? Porque no los vas a leer, te conozco. ¿Para qué los quieres? Yo, bueno, aunque sea un autor ruso de Tolstoy. No, qué ridiculez. No me vas a decir que ahora te vas a poner a leer, ¿verdad? ¿Desde cuándo? En cambio, tu hermano, bueno, pues mi hermano, ahí está su biblioteca de 20,000 libros, pues yo ya hice mi biblioteca. Yo ya hice, ahorita estoy abrumada porque tengo tantos y tantos libros, ¿no? Pero es una forma
una educación, una cultura, es muy triste, ¿no? Sí. Muy, muy triste y bueno, nos ha costado mucho trabajo, como Rosario Castellanos, que ella vivió la no existencia, padeció es un estado de ánimo pues muy extraño, porque siendo ella, como ustedes saben, nace en Comitán, en Chiapas, una gran poeta, dramaturga, periodista, y de muy niña, ella tendría unos 8 años, se muere su hermano, Sí. menor que ella, como de 4 años, menor que ella, y para los padres, bueno, están totalmente desconsolados, y entonces ella escucha a su padre decir, el señor Castellanos escucha decir, ¿y ahora por quién vamos a luchar? ¿Por qué se tuvo que morir el varón? ¿Por quién vamos a luchar? Y para Rosario, bueno, en primer lugar, el sentimiento de culpa de que no hubiera sido ella la que desaparecía, sino que era su hermano. Entonces, en ese momento, imagínense ustedes que Rosario toma una goma gigante y se borra, y comienza a vivir la no existencia. Es decir, ella dice, pues no existo para mis papás, porque mi hermano se tuvo que morir. Y a lo largo de su vida siempre padeció este sentimiento, incluso cuando establece una relación sentimental con Guerra, con el filósofo Guerra, ella escribía estas cartas y le decía, yo soy la sombra de tu sombra, dime cómo quieres que sea para gustarte, para no disgustarte. En fin, alguien como Rosario Castellanos, con la inteligencia, la creatividad, el talento que tenía desde niña, padeció esta no existencia. Y yo también, de alguna manera, por eso cuando descubrí las letras de Rosario Castellanos, me dije, qué barbaridad, yo también viví yo la no existencia, entre tantas niñas, y luego con el varón, que vino antes que yo, el sexto, entonces yo también padecí la no existencia, ¿no? Y eso es lo que pasaba en los hogares, muchos hogares mexicanos, ¿no? Sí. No importa de qué estrato social, era así, el siglo XIX, pues ya se podrán imaginar que la mujer, pues prácticamente, pues ahora sí que vivía la no existencia. No fue sino hasta que empezamos a votar, pero con tantas dificultades y fue muy… No hace mucho que obtuvimos el voto, ¿no? Así es que yo creo que han cambiado mucho las cosas para las mujeres. Pero ¿y de qué manera? Yo creo que sí, también yo creo realmente y confío en que todo esto termine y todo este feminismo sí. Que luego se le llama en forma tan peyorativa también, a veces. También, claro. Porque el término creo que tiene concepto más profundo. Mucho Háblanos más. de feminismo, hablamos del concepto profundo, no de ese en donde toda la gente lo estigmatiza como las mujeres locas que amanecieron con la hormona elevada y solo quieren estar en contra de los hombres. Sí. Yo creo que es eso. No es que estemos en contra de los hombres. Sí. Es simplemente tomar el terreno que nos corresponde. Absolutamente. Yo creo que ha cambiado mucho este discurso feminista. Ha evolucionado de muchas formas. Yo creo que ya no es este discurso tan aguerrido, tan resentido, tan incluso un poco negativo, ¿no? Ahora estamos hablando del empoderamiento de la mujer. Estamos hablando de la mujer que puede hacer política, que puede participar en la política, que puede tener puede ser diputada, que puede ser, pero estamos hablando de esta autoestima, de esta conciencia en sí, ¿no? De ese escucharse, de ese creerse, de esta mujer, lo vemos en muchos ámbitos. Sí. Yo lo veo un cambio de verdad en estos 35 años que lleva escribiendo. Es increíble el vuelco que ha dado la mujer, la madre. Bueno, acabo de asistir estuve en Iguala hace 2 días y hubo un evento muy importante para las mujeres, buscar sus derechos, y bueno, yo las veo totalmente pues muy contentas en su piel, como que ya se dieron permiso para sentir, para expresarse, para que su voz se escuche, ¿no? Yo siento a la mujer muchísimo más
como que es una mujer que ya siente que se escucha y puede advertir su vocación, ya tiene un concepto de sí misma diferente, ya hay otra autoestima en ella. Entonces, es otro tipo de feminismo, ¿no? Es como más conciencia, más profundo, como algo más individual, porque muchas de estas mujeres a lo mejor no son lectoras, o a lo mejor no fueron a la universidad, a lo mejor no están muy bien preparadas, ni son profesionistas, pero son ya intuitivamente, hay un instinto que les dice que su papel en este país es muy importante. Es el que te tiene que comprometer y que tiene que educar a sus hijos y a sus hijas de otra manera. Entonces, ha habido muchos cambios, muchos tipos de feminismo y bueno, tenemos ejemplos tan cercanos, ¿no? Entre nosotras, de mujeres que, bueno, ahí está la propia Carmen Aristegui. No podemos dejar de mencionarla en cada foro porque, bueno, pues como es una mujer valiente, congruente y no hay duda que es un ejemplo para muchas otras mujeres. Y la visión, eso yo creo que es muy importante, porque la visión y cómo nos asumimos de frente a nuestra responsabilidad, porque también en esto creo que hay que ver cómo ven este movimiento, que no es un movimiento, es que yo creo que es simplemente… Es una fuerza que está ahí, ¿no? Exacto, yo siento que todo… bueno, la Ciudad de México ha contribuido mucho. Yo creo que la Ciudad de México siempre ha estado muy presente con respecto a los derechos de la mujer, ¿no? Siempre están haciendo acuerdos con ONU Mujeres, siempre hay, bueno, programas, aquí, yo a veces digo que la Ciudad de México es como una isla en la República Mexicana, porque sabemos que aquí las mujeres tenemos nuestros derechos respecto a la despenalización del aborto, respecto a la violencia, todo tipo de violencia. Entonces, ya es algo que no se va a poder parar, todo lo contrario, ¿no? Yo lo veo con mis nietas. ¿No? Cómo me ponen el alto a su mamá. No, mamá, así soy yo, así me gusta, así me quiero vestir. Exacto. Yo voy a escoger lo que me quiero vestir, como me quiero vestir. Ya hay una voluntad, ¿no? Sí. Ya hay un terreno, ya hay algo que está en el aire. Claro, se siente, se percibe. Ya que se percibe, ¿no? Sí. Pero yo creo que también ahí podríamos ir. Es cierto que es la lucha feminista, la lucha de las mujeres. Sí. Yo no creo ya en las luchas, es simplemente tomar lo que nos corresponde, porque está ahí para todos. Exacto. No es que no esté, está para todos. Pero todavía es solo en el ámbito político, Guadalupe, en el ámbito electoral, porque, y seguramente porque conoces a muchísimas familias, tu vida es de intercambio, de interrelación, de conocer, estás siempre vibrando, como esponja viendo todo, porque eso se transmite en lo que escribes, en cómo nos hablas. Se ve mucho la lucha de la mujer en este ámbito, pero ¿qué hay de las otras áreas? ¿Qué hay de esas mujeres que también están en contra de las mujeres? Ah, bueno, también decía mi padre, y no sin razón, que mujeres juntas ni difuntas. Sí, es cierto. Es cierto que a veces, yo escribí sobre eso en un libro que se llama La comedia electoral. Yo, como sabes, Gabriela, fui candidata para diputada federal en el 2009, ¿verdad? Por el PRD, en el Distrito 10, Miguel Hidalgo. Y me di cuenta, con mucha decepción, para mí fue muy doloroso, que mis colegas no me apoyaron en esos momentos, que para mí fue muy difícil. Tenía una contrincante que tenía un colmillo, una mujer política muy, ahora sí que muy atrevida, y yo decía, pero… ¿por qué estas mujeres que escriben, y de hecho que estábamos luchando por lo mismo, por la cultura, por un lugar más visible de las mujeres en la sociedad, etcétera? Yo decía, pero ¿por qué nadie ha escrito sobre mí?
o por qué no me apoyan, o por qué no me hablan y me dicen, oye, Guadalupe, vamos a hacer una reunión y vamos a juntar otras voces, aunque no fueran del distrito 10, sino que fueran de otros distritos. Bueno, la única que me habló y que me acompañó a giras fue Elena Poniatowska. De verdad, no me cansaré de agradecerle, y Sabina Berman, la dramaturga. Pero las otras periodistas, yo decía, pero qué raro, no sé, otras, no quiero decir nombres, pero pues allá hay cada vez más periodistas, lo vemos en los diarios, y para mí fue muy doloroso, y un día las encontré a todas y dije, pero ¿por qué no hubo esta respuesta? ¿Por qué si yo he escrito tanto sobre ustedes a lo largo de su trayectoria, no tuve esa reciprocidad? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Ese acompañamiento. Ay, pues yo los hubieras pedido. Digo, pero es que el chiste era que no lo tenía que pedir. Ustedes nunca me han pedido nada y yo lo he hecho. O algunas sí lo han pedido, pero yo lo hago de mil amores, de una forma muy espontánea. Y entonces me di cuenta que al haber ahora esa solidaridad o esa generosidad o compañerismo, finalmente no se da con tanta espontaneidad. Para mí sí fue una lección. Y lo escribí en Reforma, dije que… Y se enojaron porque les puse un espejo enfrente y dije, bueno, qué extraño. Y bueno, ese ejercicio que tuve… de hacer este libro, porque perdí naturalmente, fue una vivencia muy intensa, muy fuerte, la que tuve como candidata. Ese ejercicio fue muy importante para mí, fue una manera de expresarme, una manera de que mi voz se escuchara y compartir con los lectores experiencias gratas y otras no gratas. Pero sí, a veces no sé qué pasa con las mujeres ya muy empoderadas, que hay mucha competencia o que les ha costado mucho trabajo llegar a donde han llegado, que han tenido que luchar contra incluso hermanos o padres autoritarios y que entonces siguen su camino y son un poquito atravesadas, ¿no? En fin, yo creo que tenemos que aprender. Yo creo que, Gabriela, es algo, por eso era importante decirlo, porque tenemos que aprender a unirnos las mujeres, tenemos que aprender a escucharnos y a apoyarnos. ¿Y los hombres? ¿Qué papel tienen los hombres en esta? Yo tuve muchos apoyos de los hombres, no, muchos, Agustín Basabe, muchos incluso periodistas, Sergio Aguayo, ahí sí, qué curioso, ¿no? Mucha solidaridad por parte de los escritores, de los periodistas, René Delgado, incluso mi periódico fue siempre muy receptivo, dirigido básicamente por hombres, pero los hombres no me decepcionaron para nada. Fueron ahora sí que mis congéneras, algo pasó, no me explico hasta la fecha qué fue lo que sucedió. Pues sin quererlo nos llevamos al terreno electoral porque nos puede dar una moraleja. Estamos en la casa electoral de alguna manera, entonces más allá de todos los temas. Esta es una moraleja, hay que seguir, hay que continuar. Para mí fue… ¿Continuarías? Muy importante. Si continuaría, para mí fue muy aleccionador esta experiencia. Me invitaron por parte del partido, por el PRD, a participar. Yo estaba muy temerosa, pero dije, bueno, ¿por qué no dar ese paso? ¿Por qué no subir ese escalón y hacer algo por mi país, hacer algo por otras mujeres, llevar su voz a la Cámara? ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy a atrever? No me lo voy a perdonar si no lo hago, porque lo pensé mucho, lo hablé obviamente con mi marido, con mis hijos, y entonces me decía mi marido, es que no es tu campo, no, vamos a probarlo, porque uno nunca sabe, ¿no? Porque también estaba, Elena Poniatowska nunca ha participado de una forma tan directa, pero siempre ha estado ahí, ha estado la voz, ahora sí que a los que no tienen voz, y todo su discurso, su trayectoria, pues muy politizada, por supuesto. Entonces dije, bueno, yo soy del PRD, ¿por qué no intentar? Y bueno, empecé a hacer mi campaña, efectivamente, para mí fue descubrir esa delegación tan desigual como es la delegación Miguel Hidalgo, sí. Pero comencé a enfrentarme con una realidad que
de la que ya había leído, de la que ya sabía, pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Y bueno, mi primera experiencia, así que me dejó azoradísima, fue con doña Susana. Doña Susana era una líder vecinal, pues, ¿no? Que promueve el voto, ¿no? Cuando vino a verme con su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? Tenía un nombre muy curioso, y entonces vino a verme, entonces me dice, bueno, nosotros lo vamos a apoyar en la Pensil, ya me mencionó varios colonias, bueno, me parece muy bien, entonces, ¿y usted qué nos va a dar? Digo, bueno, pues les voy a dar, desde luego voy a llevar su voz a la Cámara, voy a escucharlas, voy a, no, pero ¿qué más nos va a dar? Porque nosotros le vamos a dar muchos votos promoviendo. Le digo, ay, bueno, pues ya agradezco. Entonces, yo no entendía el lenguaje. Exacto, el famoso lenguaje. Bueno, ya se comenzó a desesperar doña Susana, que venía con su hijo, porque se volteaba con su hijo, ¿verdad que sí la vamos a apoyar? Y el hijo decía, sí, mamá, la vamos a apoyar. Entonces, ya al final me dijo, mire, señora, pues necesitamos 3 millones de pesos. Y yo, ¿cómo? 3 millones de pesos, ¿dónde los voy a sacar? Tendría que hipotecar mi casa, pedírselo sacar los Slim, no sé qué hacer, ¿dónde voy a sacar 3 millones de pesos? No tengo 3 millones de pesos, no tengo ni siquiera 250,000 pesos. ¿Cómo decirle? Bueno, señora, pero usted sabe que pues, si usted quiere ganar en la Miguel Hidalgo, pues necesitamos esa cantidad. Dije, pues voy a perder, oiga, porque ¿de dónde quiere que la saque? Entonces, doña Susana, ay, no, pero su hijo se llamaba, no me acuerdo, Israel, o un nombre muy curioso. Y entonces me dice, bueno, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues, ¿qué quiere que hagamos? Digo, yo le puedo regalar libros, le puedo regalar pláticas, le puedo regalar mis ganas, mi entusiasmo. Bueno, ya no sabía qué decirle, ¿no? Pero no puedo regalarle, no puedo darle 3 millones de pesos, imposible, imposible. Bueno, pues se fueron muy desencantados, yo me sentí muy desorientada con mi equipo, decía, ¿de dónde vamos a sacar? No, imposible, no me puedes prestar tú, no tengo. No, porque además yo me decía, bueno, pero a título de qué voy a conseguirle a estos líderes vecinales. Y me vinieron a ver varios, y unos muy elegantes, vestidos con cinturones Hermès y zapatos de gamuza, y unos coches elegantes. Y yo decía, bueno, que mejor que ellos me presten el dinero y yo luego se los doy, porque ¿de dónde voy a sacar esas cantidades, no? Y bueno, ahí me empecé a decepcionar mucho. Fue una campaña con muchas dificultades. Vino la influenza terrible, que cerraban mercados, sí, claro. Y luego vino el fenómeno de Juanito con López Obrador, que eso también me afectó mucho, mucho, mucho. Y luego una delegación con esa desigualdad, que por un lado está toda esta zona residencial, en fin, toda esta gente, pues de muchos contrastes, y por el otro lado yo decía que era como, el Ejército Nacional era como la Sena, ¿no? El Sena, el Sena de París era la rive gauche y la rive droite, ¿no? El lado izquierdo, porque era un contraste terrible. Yo comencé a sufrir esquizofrenia, porque por un lado, de este lado más... bueno, en una parte de las colonias que no estaban tan privilegiadas como el otro lado, adoraban a Andrés Manuel López Obrador, muchas viejitas, visité muchas casas, bueno, no paraba yo, y me decían, bueno, tenemos nuestra pensión gracias a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, me felicitaban, me alentaban, y por el otro lado me decían, es que no te vamos a dar el voto porque odiamos a López Obrador. Yo decía, ay, bueno, pero también ellos tienen la pensión, qué injustos, porque la pensión es para toda la colonia. Decía una señora que me dijo, ay, yo mi pensión se la doy a mi muchacha, no, nada más me compro un shampoo, 2 shampoos, y no sirve de nada. Bueno, pero yo decía, bueno, pues recibe usted una pensión. En fin, me comencé a dar cuenta de una realidad muy dolorosa, muy dolorosa, y entonces, pero yo seguía, me iba a las lecherías a las 4 de la mañana, escribí un libro que se llama Voto, luego existo, lo regalaba, tocaba puertas, mucho descontento, mucho falta de credibilidad en las elecciones, y tuve que batallar mucho. Y yo me daba cuenta que mi contrincante, entonces del PAN, que había sido delegada de la Miguel Hidalgo, ella no hacía campaña porque ya se había hecho de muchas enemistades, porque había abusado con el uso del suelo y demás. Entonces yo nunca me la encontré, porque si salía la atacaban mucho. Y entonces ella prácticamente su presupuesto, que tuvo un presupuesto mucho más elevado que el mío,
Ella sí hubiera, claro que ella sí, con los 3 millones no hubiera tenido el menor problema. Y entonces me di cuenta que ya al final comenzó a hacer una serie utilizó sus recursos de una forma muy inteligente y, bueno, sabiendo a lo que iba, política, como ella sola, y comenzó a utilizar estos recursos en zonas muy marginadas. Eran bien concretas, bien detectadas dentro de toda esto, y empezó a mandar vigas y tinacos y cemento. Entonces yo decía, qué barbaridad, bueno, ahí no voy a poder luchar contra ella. Y el mero día de las elecciones, que finalmente, como todos sabemos, es cuando se decide una elección, que es el mero día, y me di cuenta que bueno, comenzó a tener muchos votos, especialmente de estas zonas, y a vender los votos. Para mí fue una decepción terrible, porque me llevaron después fotografías, grabaciones, en fin, los vendió el voto entre 1,000 y 1,200 pesos. No son mentiras, no exagero, no hablo por la herida, ahí están las pruebas. Y bueno, para mí fue muy decepcionante. Debí de haber venido al Tribunal Electoral y no lo hice, y sí me arrepiento. Lo que sí me acuerdo es que fui a llorarle a Marcelo Ebrard, decía, ay, Marcelo, aquí está, ve las pruebas, aquí están las fotos, ve cómo se compró el voto, ve. Yo decía, pero sí es el PAN, pero no es posible, pero qué barbaridad esta chica tan joven y tan tramposa. Pero yo decía, pero qué barbaridad, pero sí es tramposísima, ¿verdad? Y bueno, yo perdí, pero no soy tramposa, porque yo di un centavo más, nada más mi librito quedaba ahí en la lechería, ¿no? Hay unas bolsitas, porque eso sí, iba a los mercados y me mandaron a hacer unas bolsas, no con el eslogan y demás, y bolsita, bolsita, Lupita, Lupita, bolsita, bolsita. Bueno, yo soñaba así como un coro, bolsita, bolsita, Lupita, 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 bolsita, 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 Lupita, 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 bolsita. Yo decía, Dios mío, bueno, yo daba bolsitas por aquí, por aquí. Entonces, para mí fue una experiencia dolorosa, pero que me enriqueció mucho. Claro, me enriqueció mucho porque me sensibilicé, estuve en contacto con mucha gente también de buena fe. Pero me daba cuenta que los que, Lupita, de repente yo iba, no sé a qué colonia, había estas carpas, ¿no?, donde nos reuníamos y yo hablaba y demás, y yo de repente detectaba, y yo decía, bueno, en la tarde, cuando iba yo a otra zona, eran los mismos que me habían gritado en la mañana, Lupita, Lupita. Y yo dije, ¿cómo? Pues digo, ¿de dónde salieron? Si son exactamente iguales, ¿no? Entonces sí fue muy decepcionante, y dije, ¿cómo voy a hacer para quitarme esa herida, para que cicatrice? Porque me quedé muy desconcertada. Y dije, la escritura es una buena herramienta. Escribí este libro que se llama La Comedia Electoral, y ahí escribí todo. Dije, bueno, si no me hacen caso, porque descubrí que apenas, bueno, las redes sociales no estaban tan presentes como están ahora, ¿no? Sí, claro. Pero sí descubrí que había, le pedí a varios muchachos universitarios que me ayudaran a internarme en estas redes sociales, porque se puede capturar, es cosa de manejarle bien ahí toda una serie de, pues hay que saberle, y descubrí que tenía una cantidad de enemistades, de detractores terribles que me tachaban de todo. Bueno, no, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y todo eso lo puse en el libro. Todo ese lo puso desde el día que me fue a tomar las fotos, porque me decían, pero es que tu foto pareces niña de primera comunión. Y yo así, que te tienes que ver cabrona. Y yo sí, tú pon cara de cabrona. Bueno, yo ensayando la cara de cabrona que no me salía. No, bueno, yo decía, ¿cómo me tengo que ver cabrona? Entonces, claro, me decía la que me acompañó en toda esta campaña, Mari Vázquez, una mujer espléndida, me decía, a ver, cabrona, a ver, piensa cosas terribles de tu contrincante. Y yo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tengo una cara de cabrona, que luego me hablaron mis hermanas, digo, oye, pero ¿por qué tienes esa cara? No, bueno, es que así es. Entonces salió. Sí salió, sí me salió. La foto es espléndida. Es mi foto oficial. La foto es maravillosa. La tomé para la portada porque me veo como, ¿verdad?, muy acá. Porque es que pareces de la primera comunión. Y efectivamente parecía que yo tengo un Cristo entre las manos. Así. Pero todo eso es un aprendizaje
Y es maravilloso. No me arrepiento nada de haber pasado por esos momentos. Sí fue decepcionante. Y sí debí de haber venido con la magistrada, haberle llevado y mostrado las fotos y las grabaciones. Ahí les tengo todo lo guardé. Todas las camisetas, todo lo guardé, calcomanías, todo. Y yo creo que esa es porque esta anécdota que de verdad muchísimas gracias por compartirla con nosotros, es un privilegio que tengamos la posibilidad, porque al final, como bien también cuando citas, voy a recordar a quién, porque lo que no se escribe se olvida. Entonces, eso es muy importante, y ese es un mensaje, porque por un lado está hacerlo, atreverse, osar, pero también tenemos el camino de los derechos, y a lo mejor esa era otra forma de poder materializar esa lucha. Han cambiado las cosas. Yo creo que ustedes, que ahora sí que… hay otra cultura. Hay muchos candados, hay mucha esta cultura de la denuncia, que es muy importante. Claro. Así es que sí siento que ha cambiado. La moraleja, puedo concluir con este tema, fue que fue un error mío haberme lanzado sin profesionalización. Es decir, uno tiene que ser profesional. Tiene uno que prepararse, no se puede lanzar uno así tan espontáneamente, ¿no? Tiene uno que prepararse. Yo no fui suficientemente preparada. Yo creo que a pesar de mis decepciones, porque pues sí me di cuenta que se lucraba con la pobreza en México. Yo dije, no, eso es inaceptable, es falta de ética, es falta… ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a lucrar con la pobreza en los mercados, en las zonas más marginadas? ¿Cómo vamos a vender ese voto a 1,200 pesos? ¿No? Que claro que 1,200 pesos estamos hablando de quién sabe cuántas despensas y quién sabe cuántos meses para los niños. Claro que hay tal la pobreza y está la desigualdad que, bueno, es normal casi. Cuando me pedían, señora, vamos a votar por usted, pero necesitamos 2 tinacos. Y yo decía, señor, deme su teléfono, yo le compro sus tinacos después, no le puedo comprar ahorita sus tinacos, ¿no? Y eso para mí sí fue muy doloroso, ese lucrar. Y también como… me di cuenta que la política no es nada fácil, ese doble mensaje, las apariencias, la simulación. Finalmente es la simulación. Y eso también es triste. Yo creo que de esto acusamos recibo, y yo creo que acusamos recibo todos. No es un tema de mujeres, yo creo que es de seres humanos preparados, sí. de seres humanos conscientes y responsables, sí, cómo no, de las encomiendas, cualquiera que ésta sea. Yo creo que aquí este es el mensaje que creo que todos debemos de tomar nota. Hay que prepararnos, sí, para la vida y para los retos que se presenten. Porque la política es eso, es la política, hombres o mujeres, esa es la política. Y si queremos de verdad, si hay en nosotros esta vocación por el servicio, si queremos hacer algo por el país, hay que prepararse, hay que leer, hay que prepararse, tener el estómago suficiente. Y a mí fue lo que me pasó. Sí, entonces llegué a la conclusión y me dije, no lo vuelvo a hacer. Pero la seguiremos viendo en sus libros. Eso es. Y además, quién sabe, porque yo creo que todas estas pláticas alientan, sí, motivan, porque al final eso, creo que siempre tiene que ser eso. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero creo que este libro tiene muchísimos relatos, muchísimos pasajes. Y creo que el público, Guadalupe, quisiera escuchar en tu voz, no me dejarán mentir, creo que la quieren escuchar, leer algo de su libro. ¿Nos darías nos regalarías sí, lo que tú… es muy difícil, déjenme decirles que empecé a leerlo, ayer me pegué al libro y hasta que no lo terminé, no me despegué de él. Entonces… Tú dinos, ¿qué quieres compartir? Mira, yo creo leernos? Que podemos empezar con los textos de Elena, algunos de ellos, donde hablo de esta Elenita desde que llega a México a los 5 años, y podemos hablar también, por ejemplo, de Elena Garro, la gran escritora
esposa de Octavio Paz, autora de libros maravillosos como Los recuerdos del porvenir, y de la que me acerqué muchísimo al final de su vida. Fui muy cercana, ella vivía en Cuernavaca, ya muy grande, muy afectada por los pulmones, fumaba enormemente, vivía con su hija Elenita Paz, una gran poeta también, y me di cuenta de cómo yo había idealizado mucho a Elena Garro. No es que lo hubiera idealizado, porque correspondía exactamente a mis expectativas, con su persona, con su historia, con este dolor que nunca la dejó. Entonces, pero me pasaron cosas tan insólitas. Por ejemplo, me dio por ir a verla una vez, todos los sábados la iba a ver, porque la vi muy sola, estaban muy dejadas de la mano de Dios las dos. Entonces le iba a ver y la consentí muchísimo, le llevaba desde tostadores, las cosas más elementales, porque quería apoyarla, ¿no? Y bueno, Elenita, esta es una anécdota que cuento en el libro, pero después me quiero concentrar con el Poniatowska. Elena vivió en París muchos años con su hija, y era una fanática de los gatos, adoraba los gatos. Todos los escritores, los intelectuales les daban mucho por los gatos. ¿Se acuerdan? Monsiváis tenía muchos gatos al morir, era un dilema: ¿qué vamos a hacer con los gatos de Monsi? Y, por ejemplo, Elena Poniatowska también le encantan los gatos, tiene uno que se llama Monsi y otro que se llama Pais. Sí. Bueno, el caso es que yo iba a ver a Elenita a pesar de los gatos, porque no me gustan del todo los gatos y tampoco les caigo tan bien, es recíproco. Y entonces, lo muy llamativo en el caso de Elena Garro es que se trajo todos sus gatos franceses y ya con el tiempo se fue haciendo de sus gatos mexicanos, pero se odiaban entre sí. Hagan de cuenta la batalla de Puebla. Entonces, era tal su obsesión por los gatos que su departamento, muy reducido, muy pequeño, los dos recámaras que estaban al fondo, una era para los gatos franceses y otra era para los gatos mexicanos. A mí me pareció un exceso, y dije, bueno, qué barbaridad, ¿no? Ellas dormían en el vestíbulo, lo que podría ser una pequeña estancia. Muy a la entrada puso su cama, su reposet, y vivían ahí las dos. Entonces, me acuerdo la primera vez que pregunté dónde estaba el baño, me dijo la puerta de al fondo a la izquierda. Abrí y me equivoqué y abrí la de los gatos franceses. Entonces me puse tan nerviosa porque comenzaron a salir gatos y gatos, y yo decía, Dios mío, ¿qué aquí hice? Entonces me dice, no, es la de otra. Y yo dije, pues es la de enfrente. Y abrí la de los gatos mexicanos. No se pueden ustedes imaginar lo que era. Era así. Y efectivamente se odiaban. Yo decía, pero ¿cómo saben también la historia? No entiendo. ¿Se les habrá leído a Jean Meyer, Elenita, en sus ratos de ocio? Y entonces yo decía, bueno, para separarlos después fue un lío terrible. Pero yo, con tal de estar al lado de Elenita, de hablar sobre su libro de cuentos, cuentos de colores, yo decía, a mí no me importan los gatos ya. Y en una ocasión, Elena Paz, siempre que llegaba, su hija me decía, Lupita, ahí te dejo a mi mamá, yo voy a ir a buscar sus botellas de oxígeno. Entonces yo decía, bueno, pues va a ir a buscar y se tardaba muchísimo, y salía, no sé por qué, Elenita Paz salía con su baby doll, como si fuera un vestidito de cóctel, hago cuenta, una mini falda, pero era su camisoncito, pues, ¿no? Entonces salía y una gabardina. Bueno, entonces desaparecía Elenita y iba a comprar las botellas de oxígeno de su mamá. Y en esa ocasión que me dejó muchas horas con ella, yo le había llevado a Elena una bombita de estas de oxígeno que venden en Sambors, no sé si lo ubican, verde, una bolita verde. Sí. Y entonces estaba yo con Elena y los gatos, los otros que no eran ni franceses ni mexicanos, porque había de todo ahí, ¿verdad? De haber sido los chinos o los no sé qué gatos, o los morelenses, en fin. Comenzaron a pasear y entonces de repente me dice Elena, me falta aire, Lupita. No puedo más. Y yo, qué barbaridad, que yo inexperta, no, para nada, digo, ¿de qué se trataba? No, yo decía, híjole, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, claro, yo llevaba la cajita esta, entonces comencé a leer, no entendía nada. Había como un dibujito, 2, 3, B, inciso C, todo, no entendía nada.
Entonces, y Elena, y luego sus gatos comenzaron a caminarme sobre mí, y sobre todo uno que se llamaba Picos, que era su consentido, Picos, que era un gatote güero, de esos que, ¿se acuerdan de los estanquillos hace muchos años? Siempre había un gato ahí al lado de las riatas, o siempre había como unos gatos muy extraños. Entonces Picos se cruzó así sobre mí y me vomitó encima. Picos. Yo decía, no es posible. Se estaba vengando, yo creo que no les caía bien, me vomitó. Y entonces ya Elena, y yo con hagan de cuenta, un laguito, bueno, es horrible lo que estoy describiendo, pero en fin, yo así, yo decía que, y Elena, bueno, yo cogí la bombita y se la puse así, dije, ni modo, la voy a lastimar su naricita, pero ni modo, tiene que respirar. Imagínense lo que me hubiera pasado, que se hubiera desmayado en mis brazos, ¿no? Entonces, bueno, ya le puse la bombita, entonces ya comenzó a respirar Elena Garro y los gatos seguían por ahí. Los gatos seguían por ahí. Yo digo, yo después me limpio, yo lo que quiero es casi salvar a Elena Garro. Después llegó la hija, ya muy tarde, eran como 10:15, entonces me dice, llegaba siempre sin botellas de oxígeno. Yo decía, bueno, no, que fue a buscar las botellas de oxígeno. Y yo decía, ay, Elena, pues tu mamá se puso muy enferma. Pues sí, qué barbaridad, pero qué bueno que le trajiste eso. Y bueno, pero son vivencias que no se olvidan jamás, porque estamos hablando de Elena Garro, autora de este libro, Los recuerdos del porvenir. Imagínense que ella estaba haciendo realismo mágico y no sabía que estaba haciendo realismo. Incluso García Márquez contaba que después de leer este libro, esta novela, que por cierto sucede en Iguala, se dijo, voy a escribir 100 años de soledad. Imagínense el talento y la creatividad de Elena Garro, cómo no iba a desaprovechar esos momentos compartidos con ella, a pesar de los gatos y demás, ¿no? Pero para decirles que muchas veces tenemos un concepto de las escritoras y puede uno ver que viven con mucho dolor o sin muchos recursos, en fin, no deja de ser eso también, hay que compartirlo y hay que entenderlo, ¿no? Pero en cambio con Elena Poniatowska es otra la relación, mucho más disciplinada, más ordenada, su casa toda perfecta, que vive, como ustedes saben, vive allá en el sur, sí. en este lugar que se llama Chimalistac, precioso lugar, y bueno, ir a verla es también un paseo, no nada más por las letras, sino un paseo por un México que parece que parece como que ya se nos fue ese México. Entonces, yo cada vez que tengo esta oportunidad de escribir sobre Elena, lo hago, como bien dijiste, Gabriela, del corazón, y porque la conozco y sé de ella. Se nota. Y además, bueno, le he acompañado para cuando recibió el premio Cervantes, fui con ella a España, le he acompañado en muchas etapas de su vida. Entonces le escribí querida Elena, es una carta. ¿Sabías que sé todo de ti, Elena? Sé que naciste en París un 21 de mayo, que pesaste 3 kilos y que tomaba 3 onzas de leche cada 6 horas. Sé que el primer texto que escribiste en tu vida fue a propósito de Juana de Arco. Asimismo, estoy enterada de que cuando llegaste a México a los 9 años, lo primero que te llamó la atención fueron las montañas de naranjas, el sol y la bondad de los mexicanos. Además, te sorprendió que te güereaban muchísimo por la calle, a causa de tu pelo rubio y de tus ojos azules. Sé que entraste como periodista a Excelsior en 1950.